Las implicaciones técnicas se refieren a los desafíos o efectos técnicos específicos que un cambio puede introducir en los sistemas, las aplicaciones o la infraestructura. Estos pueden incluir problemas de compatibilidad, mayores demandas de recursos o vulnerabilidades potenciales. Al gestionar cambios en un entorno de IT, es fundamental comprender las implicaciones técnicas para garantizar la estabilidad y la seguridad. Las pruebas exhaustivas ayudan a abordar estos problemas mediante la simulación de escenarios del mundo real. Las organizaciones deben documentar las implicaciones técnicas a fondo para anticipar los desafíos y planificar estrategias de mitigación de manera eficaz. Fuentes como el Marco de Gestión de Riesgos del NIST enfatizan la necesidad de abordar estas implicaciones durante la fase de evaluación de riesgos. Las listas de permitidos y de denegados son medidas de seguridad que definen qué entidades, como usuarios, direcciones IP o aplicaciones, tienen permitido o denegado explícitamente el acceso a un sistema. Ambos métodos, listas de permitidos y listas de denegación, se utilizan ampliamente y de forma complementaria en filtros de correo electrónico, firewalls y sistemas de protección de equipos, y su uso está alineado con las mejores prácticas recomendadas por organizaciones como el NIST. La lista de permitidos o lista blanca es una medida de seguridad que designa a qué entidades se les permite el acceso o las acciones dentro de un sistema, lo que garantiza que solo esas entidades confiables y verificadas puedan interactuar con los recursos especificados. He aquí tres usos comunes de listas blancas. Los firewalls. Los firewalls pueden aplicar listas de control de acceso, ACL, para permitir o rechazar tráfico de red, filtrando, por ejemplo, direcciones IP o puertos de red. Direcciones de correo electrónico y dominios. Los administradores pueden, por ejemplo, añadir direcciones de correo electrónico y dominios específicos en las listas de permitidos. Los sistemas de protección de puntos finales utilizan listas de permitidos como una medida efectiva para asegurar que solo aplicaciones y procesos preaprobados puedan ejecutarse en los dispositivos de los usuarios. El mantenimiento adecuado de las listas de permitidos es fundamental para evitar restringir involuntariamente actividades legítimas, lo que puede interrumpir los flujos de trabajo. Una lista de denegación, también conocida como lista negra, es una medida de seguridad que especifica qué entidades tienen prohibido explícitamente acceder o realizar acciones dentro de un sistema. Las listas de denegación impiden el acceso de amenazas conocidas, como direcciones IP maliciosas o aplicaciones obsoletas propensas a ataques. Estos son algunos usos comunes. Seguridad de red. Las listas de denegación se utilizan para bloquear el tráfico de direcciones IP maliciosas conocidas, lo que evita el acceso no autorizado y los ataques cibernéticos. Los filtros de correo electrónico utilizan listas de denegación para bloquear mensajes de fuentes de spam conocidas y direcciones de correo electrónico maliciosas, lo que reduce el riesgo de phishing y malware. Las listas negras, blacklist, en la navegación web son herramientas utilizadas para bloquear el acceso a sitios web considerados peligrosos o no deseados. Control de aplicaciones. Los sistemas de protección de punto final pueden usar listas de denegación para bloquear la ejecución de software catalogado como no autorizado o dañino. Las listas de denegación se deben actualizar constantemente para incluir nuevas amenazas y eliminar sitios que ya no representen un riesgo. Este proceso puede requerir muchos recursos y exige un alto nivel de vigilancia y coordinación si se compara con las listas de permitidos. Se llama actividades restringidas a las operaciones o acciones específicas que están prohibidas dentro de un sistema para proteger la integridad de los datos, prevenir el uso indebido y mejorar la seguridad. Por ejemplo, deshabilitar el uso de los puertos USB en un servidor para todos aquellos que no tengan credenciales de administrador. Forzar que no se pueda ejecutar software sin verificar en las terminales de los usuarios. Aplicar restricciones a los archivos adjuntos de correo electrónico para evitar ataques desde Internet o exfiltración de información interna. Restringir el acceso a las funciones administrativas garantiza que solo el personal autorizado pueda modificar las configuraciones críticas del sistema.
Estas políticas se implementan a través de herramientas como sistemas de administración de puntos finales y políticas de grupo. Restringir actividades es una estrategia proactiva que se alinea con el principio de privilegio mínimo. El tiempo de inactividad se refiere al periodo en el que un sistema, servicio o red no está disponible, lo que interrumpe las operaciones normales. El tiempo de inactividad se puede clasificar de dos maneras. El tiempo de inactividad planificado ocurre durante las actividades de mantenimiento programadas, como actualizaciones de hardware o instalación de parches de seguridad, lo que minimiza su impacto mediante una comunicación previa. El tiempo de inactividad no planificado es el resultado de eventos como fallos de hardware, ataques cibernéticos o cortes de energía, y a menudo conducen a pérdidas operativas y financieras significativas. Los sistemas de alta prioridad, como servidores críticos o bases de datos, requieren mecanismos de redundancia para minimizar el tiempo de inactividad no planificado. Un reinicio de servicio implica detener y reiniciar un proceso, servicio o aplicación del sistema para restaurar la funcionalidad, aplicar actualizaciones o implementar cambios de configuración menores sin necesidad de reiniciar el sistema por completo. Por ejemplo, reiniciar un servicio en el servidor web puede resolver un alto uso de CPU sin afectar otros servicios. Las herramientas automatizadas como los marcos de orquestación permiten programar reinicios de servicios durante periodos de poco tráfico para minimizar el impacto en el usuario. Si bien es eficaz, el manejo inadecuado de los reinicios de servicio pueden generar problemas en cascada, especialmente en sistemas con altas interdependencias. La documentación y las pruebas son fundamentales antes de reiniciar los servicios en un entorno de producción. El reinicio de la aplicación se refiere a detener y reiniciar una aplicación de software para resolver errores, aplicar parches o actualizar configuraciones sin afectar el sistema operativo u otras aplicaciones. Esta práctica es crucial para las aplicaciones que se ejecutan en entornos de producción donde la disponibilidad continua es vital. La gestión de reinicios de aplicaciones requiere comprender el mapeo de dependencias y garantizar que no se produzcan pérdidas o daños en los datos. Antes de continuar, veamos la diferencia entre reinicio de servicio y reinicio de aplicación. Un reinicio de servicio implica reiniciar un servicio o daemon específico que se ejecuta en un sistema, como un servidor web o un servicio de base de datos. No afecta a todo el sistema, solo al servicio en particular. Reinicio de aplicación. Se refiere al reinicio de una aplicación o un programa, como un navegador web o una suite ofimática. Afecta solo a la aplicación en sí y no a otros servicios ni a todo el sistema. El reinicio de aplicación puede tener un impacto más amplio, ya que implica reiniciar toda la aplicación, lo que puede afectar a todos los usuarios y a los datos que procesa esa aplicación en ese momento. Las aplicaciones heredadas son programas de software obsoleto que siguen en uso porque satisfacen necesidades comerciales específicas, a pesar de que ya no cuentan con el soporte de los proveedores o no son compatibles con los sistemas modernos, lo que las hace susceptibles a ciberataques. Las estrategias para gestionar aplicaciones heredadas incluye aislar en entornos seguros, usar la virtualización para ejecutarlas en hardware moderno, o reemplazarlas gradualmente con soluciones de software actualizadas. Las dependencias en la gestión de cambios se refiere a las relaciones entre componentes de software, sistemas o procesos que deben trabajar juntos para que un sistema funcione correctamente. Por ejemplo, actualizar un servidor de base de datos puede requerir actualizaciones simultáneas de las aplicaciones que dependen de esa base de datos. Identificar y documentar las dependencias durante la fase de planificación es esencial para evitar fallas inesperadas o interrupciones del servicio. No tener en cuenta las dependencias puede provocar fallos en cascada, donde el mal funcionamiento de un sistema afecta a varios componentes interconectados. Es recomendable utilizar entornos de simulación y pruebas automatizadas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las dependencias antes de implementar cambios en entornos de producción. Las implicaciones técnicas de las medidas de ciberseguridad, como listas de permitidos, listas de denegados, actividades restringidas, tiempos de inactividad, reinicios,
Aplicaciones heredadas y dependencias son vitales para mantener la seguridad y la continuidad operativa. La gestión eficaz de estos aspectos mejora la resiliencia frente a las amenazas, alineando las operaciones técnicas con los objetivos de seguridad y eficiencia de la organización. Si este vídeo te ha sido de utilidad, te invito a darle un pulgar arriba y a suscribirte si aún no lo has hecho.